Y en el marco de su visita a Nueva York, el presidente Sebastián Piñera confirmó que en los próximos días decidirá el futuro del penal Cordillera. Para ello, dijo, se conjugarán dos principios, el de igualdad ante la ley y la seguridad de los internos. Recordemos que en ese centro de reclusión hay 10 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras. Para conversar de este tema nos encontramos con el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la postura que tienen los gendarmes precisamente ante estos centros de reclusión para militares condenados por violación a los derechos humanos, como es el penal Cordillera y también Punta Peuco? La verdad es que nosotros, a propósito de los tristes hechos de San Miguel, nosotros denunciamos en la Comisión de Derechos Humanos el año 2010 ya esta situación como una cuestión tremendamente irregular, entendido que el grueso de la población penal, o sea, 54.000 y tantos, reos en las cárceles hoy día están en condiciones prácticamente infrahumanas, con una cantidad exigua de funcionarios para su custodia, tratamiento y rehabilitación, con dependencias tremendamente hacinadas que los obligan a estar en condiciones inhumanas. Lo vimos con los hechos de San Miguel, allí murieron 81 internos, quemados lamentablemente, que es un juicio que hasta el día de hoy continúa y que en definitiva ha develado la triste realidad de las cárceles. Y en definitiva, en ese recinto, cada reo tenía menos de 1 metro cuadrado para vivir, menos de 1 metro cuadrado. Imagínese usted lo que es estar en un dormitorio tremendamente hacinado, con los olores, con dependencias que no corresponden a la dignidad ni a la realidad de Chile, del Chile actual. Y esto contrastamos con una realidad absolutamente distinta como lo es la de los internos que cumplen condena en este tipo de cárceles, donde cuentan con piscina, ¿Usted cable. conoce el penal Cordillera? Efectivamente conocemos las dependencias, sí. ¿Y usted nos pudiera describir específicamente cuál es esta gran diferencia que hay entre los centros de reclusión, donde usted dice donde los reos viven menos de 1 metro cuadrado, versus, por ejemplo, el penal Cordillera, donde hay 10 internos? Mire, la verdad es que pudiésemos asemejarlo bastante a un campo recreativo, donde hay cabañas para que los internos habiten, ¿cierto?, donde pueden recibir a sus familias, donde tienen acceso en algunas ocasiones inclusive a internet, en otras ocasiones a televisión por cable, con piscina, con canchas de fútbol y tenis, de modo de que la condición en la que ellos viven es absolutamente y diametralmente distinta a la que tienen los internos de las cárceles normales. Nuestra postura en este sentido es bastante crítica. Nosotros creemos que, primero que nada, la cantidad de funcionarios que hoy día custodian las cárceles son exiguas. Nuestro principal argumento es el crecimiento de la población penal, de 5,3 a un 4% anualmente es lo que está creciendo las cárceles. Y no crece la cantidad de gendarmes. Exacto, justamente, y además la cantidad de infraestructura de las cárceles no ha crecido en proporción a esto mismo. Nosotros debemos hacer presente una crítica al actual gobierno, que prometió la construcción de algunas cárceles que ellas no se han concretado. Nosotros, por ejemplo, hace un par de semanas atrás se inauguró la cárcel de Antofagasta. ¿Cómo construir más cárceles? Que yo sé que es una necesidad, a propósito de que usted dice que los internos viven en menos de 1 metro cuadrado en algunos centros penitenciarios, si es que tampoco hay gendarmes para poder destinar a esas nuevas cárceles. Bueno, es una proporción que hay que asumir, en definitiva es un costo que debe asumir el Estado. Cuando el Estado decide condenar, cuando decide optar por la condena, por la prisionación y no destina mayores recursos a la rehabilitación, tiene que construir más cárceles y tiene que contratar más gendarmes. Esa es una cuestión que viene aparejada. Claro. Pero en el mismo sentido, nosotros hemos planteado también a la misma ministra de Justicia en una reunión de la semana pasada que tan importante como construir cárceles es construir conocimiento en términos de rehabilitación, en términos de analizar lo que está del fenómeno de la criminalidad en Chile en específico y en Latinoamérica, de modo que podamos entender mejor este fenómeno y se puedan tomar políticas y decisiones que sean reales a la problemática carcelaria. Yo le debo decir hoy en día que la mayor cantidad de estudios que se realizan respecto al tema del crimen en nuestro país lo realizan instituciones como universidades, ONG, pero de Gendarmería de Chile, del Estado de Chile, no hay un instrumento, no se ha elaborado aún información que permita orientar mejor las inversiones en términos de política pública. Ahora, reiteramos respecto de lo que está sucediendo con Cordillera y Punta Peuco, nosotros hubiésemos esperado que esta reacción hubiese sido tomada cuando murieron los 81 reos en San Miguel. Allí quedó de manifiesto la necesidad de cambiar este sistema de condena. Los que están recluidos hoy en día en Punta de Peuco y en la otra unidad especial de Cordillera son personas que están cumpliendo delitos, ellos son delincuentes.
específicamente, claro, condenados por violaciones y condenados efectivamente, por lo tanto Gendarmería de Chile debe hacer cumplir estas condenas, pero respecto al tema del principio de la igualdad, allí coincidimos en términos de que todos los reos de Chile son iguales. Por lo tanto, ellos para usted debieran ser trasladados a una cárcel regular como las que a usted mismo ha descrito. Efectivamente, aquí queremos ser súper claros en algo, sí. Nosotros queremos nivelar hacia arriba. Quisiéramos que todas estas condiciones que tienen en estos instantes este grupo de 10 militares, ¿cierto?, y otros tantos más en Punta de Peuco, sean las mismas que tengan todos los reos de Chile. Nosotros sabemos que no es posible, sabemos que no es posible poner prácticamente centros recreativos para el cumplimiento de la condena, pero esperamos a lo menos estos en términos de la dignidad de las personas que cumplen delitos. Y nosotros dejamos instalado aquí una advertencia que para nosotros es extremadamente preocupante, porque cuando se decidieron tomar las 10 medidas para poder bajar los niveles de hacinamiento de las cárceles, se tomó una decisión que para nosotros es tremendamente preocupante y la hemos manifestado en distintos lugares. ¿Qué decisión? Respecto de que los consejos técnicos de Gendarmería de Chile, ¿cierto?, la decisión de la concesión de un beneficio intrapenitenciario sea realizada a través de una votación simple, ¿cierto?, no contemplando el informe psicológico como determinante. Debo recordar que de las cárceles de Colina 1, Colina 2 y otros recintos más han egresado internos que después han cometido delitos terribles, como por ejemplo el asesinato y posterior fallecimiento, digamos, de un carabinero, de un oficial, hace unos meses atrás, que en definitiva vinieron a develar esta problemática. Hoy en día efectivamente han bajado los niveles de hacinamiento de las cárceles, pero con un costo, y el costo es estar liberando a la sociedad personas que potencialmente pueden ser peligrosas también, además en términos de su condición lógica. Yo quisiera preguntarle en específico por el penal Cordillera, ¿cuántos son los gendarmes destinados en este caso para custodiar a aquellos internos, que son 10 los que están en el penal Cordillera? Nosotros sabemos que en estos instantes hay 40 funcionarios que están destinados para esta función. 40 funcionarios destinados al penal Cordillera. Efectivamente, eso significa que hay 4 gendarmes por cada interno recluido. Además, ¿cuál es la proporción en otras cárceles? Es absolutamente distinta. Hoy día debemos decir, por ejemplo, que en la penitenciaría hay un funcionario por cada 50 internos. Totalmente distinto, digamos. Son realidades diametralmente distintas. Además, debemos considerar que la cárcel de Cordillera tiene una guardia especial de militares, digamos, para los efectos de la custodia de personas que se encuentran en reclusión. Entonces, desde ese punto de vista, reiteramos, aquí es necesario, sí, efectivamente, nivelar hacia arriba, es necesario liberar todo este personal que perfectamente puede suplir las grandes necesidades que tenemos en términos de custodia y tratamiento en las otras cárceles de Chile. La última pregunta, muy breve, a favor del tiempo. ¿Qué espera usted de la decisión que vaya a tomar dentro de los próximos días el presidente Sebastián Piñera? Una bien simple, que el presidente de la República cumpla con lo que está planteando. Aquí se está haciendo nuevamente una evaluación respecto al sistema carcelario. La verdad es que esperamos que esta promesa, que este estudio se transforme en una realidad, porque debo recordarle, el 40% de la población penal chilena, el 40% se encuentra centrada en la región metropolitana, y con esos 40 funcionarios perfectamente podríamos custodiar en mejores condiciones, mucho mejor recintos como Colina, como la penitenciaría de Santiago. Además, no debemos dejar fuera de esta evaluación lo que sucede respecto al tema de Punta de Peuco, que ahí tenemos otros 80 funcionarios que perfectamente podrían estar en estos instantes destinados a otras funciones que permitan, en definitiva, dar un mejor tratamiento y más dignidad a la población penal reclusa en la región metropolitana específicamente. Señor Benavides, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros hacemos una pausa muy breve, estamos ya de regreso, no se vaya.